Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar las actividades para este domingo 16 de agosto del 2020. Y antes de iniciar, solo quiero decirte algo que Dios puso en mi corazón y está escrito en la Biblia, está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios y han sido ya varios meses en que he estado en este lugar compartiendo la palabra, pero esto me ha llevado a reconocer, primero que nada, que lo que hacemos es el Señor el que nos permite hacerlo. Si algo somos es por la gracia de Dios, no por nosotros mismos, y que estamos solamente cumpliendo la misión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio y la sana doctrina a la iglesia de Jesucristo, pero al mismo tiempo esto me lleva también a ir entendiendo la relación de Dios con el hombre y de mirar cuánto nos falta para poder en verdad honrar con nuestras vidas al Señor. Y me humillo delante del Señor porque al estar ya pues por bastantes clases tomando los temas de jueces, de Ruth, de primero y segundo de Samuel, podría uno pensar que sabe mucho o que ha aprendido, y en verdad sí hemos aprendido mucho, pero quiero por eso tomarme de esta cita de Primera de Corintios 3, 18 y agradecerle al Señor por esta oportunidad de predicar su palabra, porque el primero que recibe esa enseñanza pues soy yo, es uno mismo. Cualquiera que se haya parado en un púlpito o que haya dado una clase sabe que es así, y ese es un gran privilegio delante del Señor. Hacemos también nuestro mejor esfuerzo siempre, y yo te ruego que hagas el mismo esfuerzo que yo hago de escudriñar las Escrituras, de buscar al Señor en oración y a través de la comunión del Espíritu para que sea revelada la palabra a nuestros corazones, y que permanezcas en ello, que te esfuerces en ello, y que también hagas como yo estoy intentando, permanecer en la sana doctrina. Nosotros somos solo instrumentos, conductos que Dios usa para llevar su palabra, pero a veces pues sale nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestras experiencias, y procuramos hacerlo también eso con sabiduría. Pero ten la certeza que para mí lo más importante es que tú recibas en tu corazón la palabra de Dios. Por eso es que al final no es solo una bonita frase o algo que me identifique como un sello mío, que siempre digo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque eso es lo que necesitamos, que la palabra de Dios se la coopere en nuestros corazones, y que tomes la recomendación que está en la carta en Primera de Tesalonicenses 5 con respecto a que si algo es bueno, pues lo retengas, ¿verdad? Pero que si algo no es conforme a la palabra de Dios, pues lo deseches. Examínalo todo y retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Pero que quiero que sepan, porque han sido muchas clases, muchas semanas, que siempre ha sido con toda la buena intención de acercar al pueblo de Dios a su Señor y Salvador Jesucristo, y de que nosotros podamos también estar cerca de Él, porque Él es un Dios cercano, cercano está su nombre, su palabra y su presencia, pero que así como Él es cercano, a través de estas clases tú estés pudiendo acercarte cada día un poco más al Señor y a entender esa dependencia total que tenemos o que debemos tener de Él. Bueno, sentía en mi corazón darles estas palabras y te quiero repetir una última vez esta cita: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio de segundo de Samuel. Vamos a estudiar los capítulos 8, 9 y 10. Tenemos por título en esta ocasión, y yo esto lo tomé del Salmo 60 a 12, es la parte final del Salmo 60, y me gustó lo que dice ahí, lo tomé
para título de esta lección. Es un salmo de David y el título es: En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vamos a leer el capítulo 8 completo del 1 al 14. Lo leemos y ahorita vamos comentando y dando algunos antecedentes y otras citas. Pero vamos a leer primero para tener la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Segundo de Samuel 8, 1 al 14. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Existían 2 tipos de enemigos en Israel. El primero eran los pueblos que debían ser echados de la tierra prometida. Acompáñame por favor a Deuteronomio 7:1 y vamos a recordar un poquito al respecto de estos pueblos. Deuteronomio 7:1 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. El primer tipo de enemigos que tenía Israel eran los propios pueblos. Estas naciones mencionadas aquí, que debían ser echadas de la tierra prometida, dice 7 naciones mayores y más poderosas que tú. El enemigo de Israel, este primer tipo de enemigo, era mayor en tamaño, en fuerza, en número, y más poderoso que Israel. Pero eso en cuanto a Israel como pueblo, como hombres, pero la gran diferencia, pues sabemos que la hizo Dios, porque Dios es el Dios de Israel. Muy bien, ahora vamos a ver el segundo tipo de enemigos que tuvo Israel, eran las naciones alrededor. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Acompáñame allá adelante a Deuteronomio 20, versículos 10 al 17, para que se entienda el contexto de su otro tipo de enemigos que tenía Israel, las naciones alrededor. Leemos Deuteronomio 20, 10 al 17. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada.
Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, refiriéndose a las naciones que leímos. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dijimos hasta el 17. Muy bien, entonces deja claro que el primer tipo de enemigo, los pueblos que debían ser echados de la tierra prometida, tenían que destruirlos del todo y no podían dejar absolutamente a nadie para que no aprendieran, dice ahí en el 18, las abominaciones que ellos hacían con sus dioses falsos. Pero a este segundo tipo de enemigo que tenía Israel, que eran las naciones alrededor, primero tenía que buscar David la paz, y si no sucedía esto, entonces entraban en guerra, en batalla, tenía que sitiar la ciudad, y los varones eran muertos, pero a las mujeres, niños y animales y todo el botín, que esto es importante, dice ahí que todo el botín Jehová tu Dios te entregó. El botín de estas ciudades era para Israel, para el pueblo, Dios les entregó este botín. Solamente en excepciones, como cuando Dios algo lo toma por primicia o es anatema, eso es exclusivo de Dios. Pero si en cualquier otra situación de estas conquistas, Dios les daba el botín de las ciudades, de los reinos que tomaran. Entonces había esta distinción. A estas naciones alrededor no serían destruidas del todo, sino dice ahí que les serían tributarias y siervos. Tenían que ponerlas bajo su dominio y hacerlas tributarias, es decir, que les pagaran un tributo, un impuesto. Entre ellas, entre estas naciones, encontramos, son las naciones que rodeaban a Israel y que no eran parte de los que debían ser destruidas del todo, a los amonitas y moabitas. Recuerda que estos eran descendientes de Lot. Encontramos también a los edomitas, estos eran descendientes de Esaú. También aparecen, a partir de este capítulo vamos a ver los sirios. Estos son pueblos con territorios al norte de Israel, más allá del río Éufrates. Recuerda que el río Éufrates era el límite norte de la tierra prometida. Ahorita vamos a leer también un versículo de esto. Y estos pueblos ocupaban los territorios más allá del río Éufrates y ocupaban algunas ciudades que eran parte de Israel a este lado hacia el sur del río. Entonces era importante. Ahorita vemos o recordamos en un momento los límites, digamos, de la tierra prometida hacia todos lados, pero estaban marcados sobre todo al oriente y al norte por ríos, el río Jordán al oriente y el río Éufrates al norte. Pero había algunas ciudades dentro de este territorio que era parte de la tierra prometida que los sirios estaban ocupando. También encontramos otra de las naciones alrededor, los filisteos. Los filisteos estaban pegados al lado poniente, al mar Mediterráneo, a veces es mencionado como el mar de los filisteos, y eran territorios que correspondían a Israel, hacia el mar. Ahora la pregunta ahí, porque no leímos en las 7 naciones que estuvieran los filisteos, es si estos debían ser echados fuera, porque esas tierras estaban dentro de los límites de la tierra prometida. Y la respuesta es sí. La encontramos en Éxodo, capítulo 23, versículos 30 al 33. Probablemente los filisteos estaban incluidos dentro de los cananeos, pero vamos a leer qué dice Éxodo 23, del 30 al 33. Dice: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites, ahí está lo que yo decía, desde el Mar Rojo es muy al sur, Judá era al sur, después venía el desierto y más al sur estaba el Mar Rojo, entonces era muy al sur el límite. La parte sur de la tierra prometida era mucho más al sur de lo que estaba ocupando Israel. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, esa es la parte pegada al mar Mediterráneo, al poniente, y desde el desierto se refiere también a la parte sur que te estoy hablando, acuerda donde estaba el Negev, y más hacia el sur está el desierto del Arabá.
Dice, desde el desierto hasta el Éufrates, hasta el norte. Esa parte del Éufrates venía desde lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico, de territorios muy lejanos, en donde había naciones como Mesopotamia, y ese río empieza a correr desde esa parte oriental y se va corriendo hacia el poniente, por el norte de Israel, y llega un punto en el que el río Éufrates está al norte. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces piensan que el que diga ahí hasta el Éufrates significa que eran un límite hacia el oriente. No, aquí no está hablando de que fuera territorios hacia el oriente, hacia naciones lejanas como Elam, que es Irán, o Mesopotamia, que es Irak, sino aquí está refiriéndose hacia el Éufrates al norte. El propio contexto de lo que hoy estudiaremos nos va a hacer entender que es el río Éufrates al norte. Si tú tienes un mapa bíblico, vas a entender muy claramente lo que yo estoy diciendo. Esta parte del Éufrates era al norte de Israel. Entonces le está diciendo desde el desierto hasta el Éufrates, desde el sur hasta el norte. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Aquí está incluido los filisteos. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Por siglos ha sido señalado que esos territorios no son de Israel, cuando que en la Biblia, y no hablo solo de un hecho histórico, sino una determinación eterna de parte de Dios, esos territorios son de Israel. Palestina es de Israel, la franja de Gaza pertenece a Israel. Y aquí está, lo leímos en Éxodo 23, del 30 al 33. Otra de las naciones alrededor que están mencionadas muchos son los amalecitas, y estos no los podemos ubicar exactamente en algún lugar porque eran pueblos que se movían por el desierto y solían hacer incursiones para tomar ciudades, para tomar ganado. Ya vimos alguna vez incluso con David, se llevaron gente y hacían incursiones normalmente contra Israel. Entonces, dejamos claro este antecedente, hay dos tipos de enemigos en Israel: los pueblos que debían ser echados de la tierra prometida, completamente cortados para que no adoptara Israel sus costumbres, y las naciones alrededor, las cuales no debían ser destruidas por completo. Y hablamos casos específicos de aún parentela, como amonitas y moabitas, descendientes de Lot, sobrino de Abraham, y los edomitas, que eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Entonces había ahí aún cuestiones de parentesco, de hermandad. Muy bien, vamos ahora a lo que leímos del 1 al 14. Quería darte este antecedente para que se entienda lo que vamos a estudiar. En el versículo 1 se narra en general, no hay una descripción de una batalla particular, que David derrota a los filisteos, pero en esta ocasión dice que los sometió, porque muchas veces los derrotaban, se iban, se reorganizaban y volvían. Aquí ya habla de un sometimiento, aquí habla que en este tiempo David logró calmar, digamos, por lo menos a los filisteos de tantos ataques que habían tenido. Los leímos en tiempos de Samuel, los leímos en tiempos de Saúl, y con el propio David constantemente los filisteos estaban en guerra con Israel. En esta ocasión los sometió. Hay una versión de un lugar ahí, Meteg Ama, en el versículo 1. Este es un lugar no identificado que solamente aparece en este texto en la Biblia. No hay otro versículo que aparezca Meteg Ama. La palabra significa freno de la metrópolis, freno de la gran ciudad. Algunos estudiosos consideran que este Meteg Ama estaba ligado a Gat, pero no podemos asegurarlo. Entonces, por si a alguno le dio curiosidad a qué se refería que David tomó Meteg Ama, pudiera ser que tomó lo que era la entrada a la primera parte o la ciudad que correspondía a la entrada hacia Gat. Y recordemos que Gat es donde David estuvo viviendo, que el rey Aquis le permitió estar ahí con los filisteos más de un año, y que también está mencionado que esa ciudad después era ciudad de los reyes de Judá. Entonces, quizá tenía una importancia, y por ello algunos estudiosos mencionan que pudiera estar ligado a Gat. En el versículo 2, ves siguiendo ahí en tu Biblia, no los voy a volver a leer, ya los leímos, pero sí comento, habla de la derrota de los moabitas. Ya vimos en el 1, derrotó a los filisteos, los sometió. En el versículo 2, habla de la derrota de los moabitas, todos estos pueblos alrededor. Como David no debía exterminarlos, de acuerdo a lo que vimos, aquí narra que se hizo un tipo de suerte por medida de cordel, que determinaba quién moría y quién vivía. La palabra cordel aquí es Hebel,
y es una cuerda o línea para medir, pero el término se utiliza mucho en la Biblia para mediciones grandes de heredades, de tierras y aún de compañías. Es decir, como si estuvieran los hombres atados juntos, como si estuvieras midiendo batallones, como si estuvieras midiendo grupos de personas. Entonces podemos entender, de acuerdo al término Hebel, que quizá la suerte era por grupos de personas. Se ponía ese cordel y dice quienes tenían cierta medida morían y quienes tenían otra medida vivían, ¿verdad? Es un poco rara, digamos, la frase como está explicada, pero era una situación de este tipo, una suerte para saber quién vivía y quién moría de los moabitas, porque ellos no debían ser exterminados por completo. Aquí nos dice en el 2 que Moab se vuelve siervo y tributario de David. Los filisteos quedaron solamente sometidos, pero los moabitas, como habíamos leído en Deuteronomio 20, quedan sujetos a Israel, al rey David, y se vuelven siervos y tributarios de David. En el versículo 3 nos narra otra derrota más de un pueblo alrededor. Aquí lo habla a través del nombre de un rey. Hadad-Ezer, hijo de Rehob, y este Hadad-Ezer era el rey de Soba. Y dice que esta derrota vino porque había venido a recuperar territorios en la, digamos, ribera sur del río Éufrates, los que te digo que eran dentro del territorio de Israel, no hacia el norte, sino hacia el sur del río Éufrates, que estaban dentro de tierra prometida. Entonces, él, por atreverse a recuperar esos territorios, tiene una gran derrota. Esto nos da a entender que hubo batallas previas donde David ya había recuperado dichos territorios, ¿verdad? Y los sirios, Hadad-Ezer de Soba, ahorita vamos a ver que eran sirios, pensaba que eran suyos esos territorios, hace una incursión para volverlos a tomar y David los derrota grandemente. Te voy a explicar rápidamente de Soba. Soba era un reino arameo, como toda esa zona al norte de Israel, eran reinos arameos. Al norte de Israel, en el contexto que vamos a leer, era parte de una coalición de reinos y ciudades que formaban Siria. Vamos a ver, y a partir de aquí, Siria toma mucha importancia en el libro de los Reyes. Vamos también a estar viendo mucho de los sirios, pero en realidad no había, como otros imperios, como fue el caso de Babilonia o del imperio medo-persa, un reino grande, dominante, con una sola capital, sino aquí es una coalición. Siria estaba formada por una coalición de reinos y de ciudades. Aquí en estos capítulos vamos a ver, por ejemplo, 3 reinos mencionados: Soba, Damasco y Hamat, y también ciudades, Beta, Berotai, que eran ciudades de este rey Hadad-Ezer, y toda ese conjunto, esa coalición de reinos y ciudades formaban Siria, y todos eran, pues, por lo tanto, mencionados como los sirios, pero era una coalición de ciudades y de reinos, para que quede esto claro. Y obviamente pues se ayudaban unos a otros, también lo vamos a ver en el contexto, a pelear en la guerra, a defender sus territorios. En el versículo 4, David toma botín de Soba. Dice que toma hombres de a pie, hombres de a caballo y carros, y no los mata. Probablemente entonces haya agregado estos que están aquí en el versículo 4 a sus filas, porque no los mató, sino dice que los tomó. En el versículo 5 aparece una de estas reinos o ciudades-estado que estaban en coalición, Damasco. Y dice ahí el versículo 5 que Damasco de Siria viene a la ayuda del rey de Soba cuando ven esta derrota. Pero, ¿qué pasa? David también los derrota, y en este caso ahí sí hubo muchas muertes, porque dice que hirieron a miles, ¿verdad? Hirieron a miles, a 22,000 hombres de los sirios. Avanzamos, versículo 6, David toma posición estratégica en Damasco. Al vencerlos, David no solamente, porque recuerda que Hadad había venido hacia el sur a recuperar ciudades, pero vence David a Hadad-Ezer y a los de Soba, y cuando ven los de Damasco, que es un poco más al norte, David los derrota y toma una posición estratégica en Damasco y pone guarniciones. ¿Qué son guarniciones? Son puestos militares. Y en Damasco pone ahí guarniciones, puestos militares, porque en realidad pues el centro del gobierno y el ejército estaba al centro de Israel, hacia Jerusalén, ¿verdad? Hacia la tribu de Benjamín, hacia la tribu de Efraín, pero ahí estaba, digamos, concentrado el gobierno. Pero David toma esta estrategia de dejar puestos militares, guarniciones, y
a partir de aquí, Damasco de Siria se vuelve siervo y tributario de David, igual que había acontecido con los moabitas. Muy bien. Ahí mismo en el versículo 6, al final, la escritura testifica que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Lo podemos ver, le dio victoria con los filisteos, con los moabitas, con los de Soba, con los de Damasco hasta este punto. Y la escritura testifica, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Vamos a leer un pequeño versículo para que añadamos aquí bendición a lo que estamos leyendo. Proverbios 21, 31. Muchos lo conocen, a mí me gusta mucho esta cita. Y dice, Proverbios 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Tú debes estar listo. No dice que el caballo no se aliste. Tú debes estar preparado. Tú debes estar consciente que hay días en que tienes que salir a la batalla. Y hoy en día parece que todos los días, ¿verdad? Hay que salir a la batalla por muchas circunstancias. Pero ten claro esto, alístate, prepárate, está dispuesto como un soldado listo con su armadura, pero ten claro que Jehová es el que te va a dar la victoria. Eso es lo que David estaba entendiendo y Dios le daba la victoria por donde quiera que David iba. Los versículos 7 y 8 los comento juntos. David toma botín en oro y bronce de ciudades y siervos del reino de Soba. Ahí habíamos visto estas dos ciudades que mencioné, Beta, Berotai, y de todos estos lugares, primero, dice que toma escudos de oro de los siervos, y de estas ciudades, Beta y Berotai, también toma, dice, una gran cantidad de bronce, y todo este botín lo lleva a Jerusalén. No me voy a adelantar, adelantito vamos a ver por qué o para qué lo llevó a Jerusalén, un par de versículos adelante. Pero que sepas todo esto, David tomaba todo el botín que Dios, leímos también, les había asignado, que Dios les había entregado y lo llevaba a Jerusalén. En los versículos 9 y 10 entra un nuevo personaje, un nuevo reino de los sirios, de esta coalición. Hamat de Siria y su rey llamado Toi deciden ir en paz a David, pues después de ver que Hadadezer había sido derrotado y que los de Damasco habían sido derrotados, entonces Hamat y a través de su rey Toi decide acercarse e ir en paz a David, y lo hace enviando a su hijo de nombre Joram con saludos de paz, dice ahí, con bendiciones, pues porque había visto el resultado de las batallas de sus aliados, pero además dice ahí que Toi, aunque eran parte de esta misma alianza de sirios, Hamat era de Siria y Soba era de Siria, eran parte de la misma coalición, pero dice que aún dentro de esa coalición, Toi era enemigo de Hadadezer de Soba. Entonces no le había molestado tanto que hubieran derrotado o que David hubiera derrotado a Hadadezer, y se había acercado con esta doble intención a David. Joram, hijo del rey Toi, le lleva a David, dice, utensilios de plata, de oro y de bronce. Y vamos a ver que todo eso, junto a lo anterior que leímos, todo el botín de oro y bronce de las ciudades de Soba, David lo llevó a Jerusalén. ¿Para qué? Versículo 11. David dedica todo el botín, subrayo la palabra todo, plata, oro, bronce, dedica todo el botín a Jehová de todas las naciones que había sometido. David no se reservó nada. David no dio el diezmo. David dedicó todo. Dios les había entregado. Eso lo acabamos de leer hace un momento. El botín era para ellos. No había instrucción de decir el botín, tráiganlo y dedíquenlo. Sin embargo, David, de toda la bendición que Dios le dio, no dio el diezmo, dedicó todo, aun cuando Jehová les había entregado el botín de sus enemigos. Y luego nos preguntamos por qué David fue tan próspero. Te voy a leer una cita, y son palabras de David precisamente, en primer libro de las Crónicas, porque a veces decimos, David fue próspero, Dios estaba con él, Dios lo bendecía, Dios lo prosperó en todas las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues mira, la fe, la fidelidad, la confianza de David en Dios, la dependencia de Dios, que él dedica todo el botín completo para Jehová. Y vamos a leer, te dije, primero de Crónicas 29, del 14 al 17.
palabras del rey David. Dice la palabra, 1 de Crónicas 29, 14 al 17. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Este es el corazón de David, y ya hemos estudiado que él tenía un corazón conforme al de Dios, y Dios se agradaba de David, y Dios se agradaba de las ofrendas y los sacrificios de David, porque los hacía, como dice aquí, con rectitud de corazón y voluntariamente, y entendiendo que todo es de Dios. Y nosotros a veces ni el diezmo le damos al Señor, cuando que todo es de Él. Versículo 12. El versículo 12 nos hace un recuento de las victorias que Dios le dio a David, las narradas y las no narradas, porque vas a aquí encontrar algunos que dirás, pues, ¿dónde está escrito esa victoria? Es un recuento de todas las victorias que Dios le dio a David en estos tiempos, narradas y no narradas. Menciona a los sirios, a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, a los amalecitas y a los de Soba. Hasta ahorita pues tenemos mencionados sirios, moabitas, filisteos y a los de Soba. Amalecitas, bueno, ya había habido algunas victorias de David sobre ellos, un par de ocasiones, cuando estuvo en Gat y después cuando se llevaron a sus mujeres. Y en el caso de los amonitas, ahorita en el capítulo 10, que está ligado a todo esto, vamos a leer con respecto a ellos. Muy bien, pero aquí nos hace este recuento. Versículo 13, dice, así ganó David fama. La fama de David creció, se hizo notorio. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo se gana fama? Porque aquí nos está diciendo que había fama, que David tenía fama. Voy a tratar evidentemente también ahorita el asunto de qué hacer con la fama. Pero vamos a ver primero cómo se gana la fama. Y dirás, ¿a poco eso está en la Biblia? Sí. Pero esto solo lo van a entender los rectos de corazón. Deuteronomio 26, 17 al 19. Insisto, voy a leer cómo se gana fama. Y así es como David la ganó. Deuteronomio 26, del 17 al 19. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Cómo se gana fama? Primero, reconoce que Jehová es tu Dios. Segundo, anda en sus caminos. Tercero, guarda sus mandamientos. Cuarto, escucha su voz. Quinto, sé pueblo de Dios. Y aquí pongo yo entre paréntesis, de exclusiva posesión. Y al final dice, sé pueblo santo. Si tú en verdad no solo dices, sino vives esto, tú vas a alcanzar fama. Y dice aquí loor, fama y gloria. Pero como leímos en 1 de Crónicas 29, 14 al 17, si este es tu corazón, si tú dices, Jehová es mi Dios, yo ando en sus caminos, guardo sus mandamientos, procuras esto todos los días, escucho su voz, soy su pueblo de exclusiva posesión, soy pueblo santo, dice que Dios te va a exaltar con loor, fama y gloria, pero tú y yo como David tenemos que entregársela a Él. Por una sencilla razón.
Porque si tú hiciste todo lo que está arriba, no vas a querer la gloria para ti. No vas a querer que sea tu fama, sino que sea, como dice en los evangelios, que la fama de Cristo se difundía por toda la región y que la gloria y el honor y la alabanza sea para Él. Y porque además dice ahí, leímos que somos su pueblo de exclusiva posesión. Si somos totalmente de Él, también todo loor, toda fama y toda gloria son totalmente de Él. Ahí está cómo se gana fama. ¿Es válido ganar fama? Sí, pero no la ganes para ti, porque esa es vanagloria. Gánala para Cristo. Y que sea el nombre de Cristo glorificado. Muy bien. Y me pone ahorita, y no lo tengo apuntado, pero me pone en mi corazón el Señor irme al Salmo 147. Y te quiero leer de ahí del Salmo 147, versículos 10 y 11. Tengo esto muy presente ahorita porque leía yo este salmo recientemente. Y miran que se deleita a Dios, porque hay quien gana fama. Pero vamos a ver en qué se deleita a Dios. Salmo 147, 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hagamos lo necesario para complacer al Señor. Versículo 13. Bueno, estábamos ahí mismo, ¿verdad? Hablando, es solo ese primer pedacito, así ganó David fama. Pero ahí mismo el versículo 13 se narra la derrota de 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Está increíble porque él venía de ganar la victoria sobre todos los sirios y regresando de eso, dice que en el Valle de la Sal se encuentra con los edomitas y destroza de ellos a 18,000. Y entonces, ¿qué sucede a partir de esta victoria, digamos, no esperada, de esta batalla no esperada que llega a una victoria nueva? Y así a veces sucede, cosas que no esperamos se presentan delante de nosotros y obtenemos victoria en donde no nos imaginábamos que la íbamos a tener. El versículo 14 dice que a partir de esto David entra en Edom y toma la misma estrategia que había tomado con Damasco y pone guarniciones, estos puestos militares, dice por todo Edom, y entonces también Edom fue siervo de David. A mí me da la impresión aquí que Edom se metió en lo que no lo llamaron y por andarse metiendo en lo que no lo llamaron, terminó siendo siervo de David. Ahí no habla de tributario, pero se entiende. Está mencionado ahí, Edom fue siervo de David. Muy bien, eso fue el versículo 14. Y al final, como habíamos leído en el versículo 6, la Escritura testifica por segunda vez. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Cuando algo es así testificado, 2 veces confirmado en la palabra de Dios, es firme de parte de Dios. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Quiero aquí, porque ya leímos allá en Proverbios 21:31, que es Dios el que da la victoria, pero me llama la atención que en ambas ocasiones dice, por donde quiera, donde se parara, David ganaba, obtenía victorias, tenía éxito y crecía su fama para gloria de Dios. Y me quedó esta pregunta, ¿cómo ganar victorias donde quiera? Y Dios ya nos ha enseñado esto. Acompáñame a Josué 1:9, donde quiera. Dios quiere que obtengamos victorias donde quiera que tú te pares. Es decir, que puedes obtener victorias en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en el hogar, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia, en tu ministerio, allá afuera, en la sociedad, en la comunidad. Dios quiere que donde quiera que tú vayas, seas una persona de victoria y de éxito. Les dije Josué 1:9, que obviamente todos conocemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, el primer punto de cómo ganar victorias donde quiera, porque ahorita vemos el asunto de que nos toca esforzarnos, ser valientes,
que Jehová, tu Dios, esté contigo. Tú tienes todos los días que rogarle al Señor que su presencia no se aparte de ti y que tú no te apartes de la presencia de Dios. Y entonces el Señor, en donde quiera que vayas, te va a dar victorias. Esta cita de Josué 1 nos habla 3 veces de esfuérzate y sé valiente, y a veces pensamos que solo es el esfuerzo del trabajo. Pero regrésate ahí rápido con tu mirada al versículo 6, ahí dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Entonces le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para repartir. Esta es la misión designada, el trabajo por hacer. Pero si tú lees más adelante en el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice al final. Entonces, esfuérzate y sé valiente también para cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios. Esta es la parte espiritual de tu relación, de tu comunión con Dios. Porque hay veces que decimos, yo soy muy esforzado en la misión designada, pero no en cuidar mi relación con Dios. Y a veces también pudiera suceder alguien que diga, pues yo estoy todo el tiempo orando y ayunando, pero no haces la misión designada, no cumples lo que Dios también te está mandando a hacer. Hay que esforzarnos y ser valientes en las dos. En nuestra comunión, relación con Dios, en crecer nuestra relación con Dios, mejorarla, para oír su voz, para andar en sus caminos, guardar sus mandamientos y en cumplir la misión designada que Dios nos ha dado. Y esa es la manera de ganar victorias donde quiera, con el Señor. Muy bien, vamos a avanzar. Capítulo 8, ahora leemos versículos 15 al 18. Hay un pequeño ahí apartado en esos 4 versículos y vamos a leerlo. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Versículo 15. En estas victorias, el reino de David es afirmado sobre todo Israel. Y el sello de su reino era administrar, y para mí es importante esto, entender que el reino no era de David, que el trono no era de David, el dueño es Dios. David solamente era un administrador. En todo lo que Dios ponga en tu vida, entiende que el dueño es Dios y nosotros solo somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice que el sello era que él administraba lo que Dios había puesto en sus manos con justicia y equidad a todo su pueblo. Es decir, como quien ha de dar cuenta. Cuando tú entiendes que todo es de Dios y que tú solo administras, entiendes entonces que eventualmente Dios te va a pedir cuentas de lo que ha puesto en tus manos. Y cuando entiendes esto también, entonces lo haces de la mejor forma posible, porque dices, es para Dios y le tengo que presentar cuentas a Dios y le tengo que presentar fruto a Dios, el resultado de mi trabajo que Él me encargó como administrador. Y dice que David lo hacía en justicia y equidad a todo su pueblo. Y te quiero leer algunas citas con respecto a que lo hacía con justicia y equidad. Miqueas 6:8. Esta ya la hemos aprendido, pero si quieres buscarla, la hemos aprendido de memoria y así te la quiero decir. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. David había entendido esto y por eso él administraba el reino que Dios le había dado en justicia y en equidad. Y vamos a ver ahorita en el capítulo 9 que también con misericordia. Pero vamos a leer un par de citas más, ahora en el Nuevo Testamento, para dejar firme esta parte. Primera de Corintios 4:2, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto nos incluye a todos, porque a todos Dios nos ha dado una misión, a todos Dios nos ha dado recursos, dones, ha puesto algo en nuestras manos que estamos administrando. No solo a los que administren en la iglesia los recursos, es esta palabra, es para todos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere administradores fieles. Y la última cita que te quiero leer, primera de Pedro 4:10,
Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿ves cómo todos somos administradores? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De muchas formas Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, a unos de una forma, a otros de otra, pero dice cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. En el caso de David, como rey. Y dice aquí dos términos que lo hacían justicia y equidad. Aquí solo quiero hacer la anotación porque a veces lo separan. Si lo estudias en Proverbios sí podemos hablar qué es justicia y qué es equidad, pero aquí es un solo término. Aquí está hablando de una sola palabra. Lo tradujeron justicia y equidad, pero es un solo término en hebreo. Las dos palabras es un solo término, sedaká, y significa derecho, rectitud. Dios quiere que seamos administradores, ya leímos fieles, ya leímos buenos administradores, y esta cita nos añade que hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer con derecho o derecho, o sea, no torcido para que entiendas, y con rectitud. Muy bien, vamos a comentar ahora los versículos 16, 17 y 18 que ya leímos. Aquí nos menciona posiciones estratégicas en el gobierno de David, pero ahorita yo quiero sacar una aplicación de esto. Nos menciona que Joab era el general del ejército, esto ya lo hemos visto en otras clases. Había un varón llamado Josafat que era cronista. Este término cronista es sacar, con Z y K, sacar, y significa, es un verbo, marcar, recordar, mencionar. Es la única vez en la Biblia que aparece este término cronista. Ahorita más adelante vamos a ver un escriba, ese sí aparece muchas veces en la Biblia, se parecen, pero ahorita que mencione el escriba te digo la diferencia. El cronista era el que marcaba, el que recordaba, el que mencionaba. También menciona a dos sacerdotes, Sadoc y Ahimelech. Habíamos visto anteriormente que tenía por sacerdotes a Sadoc y a Abiatar, al que él había rescatado de Nob, ¿recuerdas? De todos los sacerdotes que había matado o mandado matar Saúl. Entonces está Sadoc, pero aquí a partir de este tiempo dice que el hijo de Abiatar, Ahimelech, es el que estaba puesto en el sacerdocio. También estaba puesto en orden, sigue otro varón llamado Seraías, y es lo que te comentaba, este es escriba. La palabra es un poquito diferente, aunque suenan igual. Zafar, esta es con S y con F, la otra era con Z y con K. La otra era sacar y esta es zafar. Y este término significa señalar, es un verbo también, inscribir, enumerar, recontar y celebrar. ¿Cuál es la diferencia? Un cronista es el que observaba los hechos y los anotaba, pero hasta ahí terminaba su trabajo. Tenía que llevar un registro fiel de los hechos. Pero un escriba era un conocedor de los hechos. No solamente los anotaba, sino los conocía, los estudiaba, profundizaba. Los escribas veremos en muchos contextos que eran prácticamente historiadores y en muchos casos gente muy sabia y de consejo. Los escribas, porque ellos tenían la función no solo de anotar como el cronista, sino de enseñar, es decir, de, como dice ahí, recontar o celebrar lo que estaba escrito en las crónicas y de que fuera también transcrito, digamos, de una generación a otra, fielmente. También menciona al final que había Benaía, un tal Benaía, que este personaje aparece bastante con David, hijo de Joiada, y dice que él estaba puesto sobre cereteos y peleteos. ¿Qué es esto de cereteos y peleteos? Eran tropas, eran grupos filisteos que servían a David. ¿Por qué hablo que eran grupos filisteos? No te voy a dar todo el contexto, son bastantes citas, pero tanto cereteos como peleteos están mencionados en otras citas como poblaciones o tribus cercanas a los filisteos en el sentido geográfico o como parte de esta nación de los filisteos. Entonces eran tropas. Este puesto de Benaía sobre cereteos y peleteos era un puesto militar. Estas eran tropas especiales, grupos especiales, ahorita vas a ver por qué, y eran grupos que eran extranjeros, probablemente filisteos o cercanos a ellos, que servían a David. Cereteos viene de la palabra yirá, que significa temor o reverencia, en el sentido que le tienes temor a alguien y pues le haces reverencia, ¿verdad? Significa temor, reverencia, era gente muy temible.
Y otras citas traducen este término cereteos como queretí, que significa salvavidas o guardianes. Entonces eran un grupo especial, muy temido, que tenían esa función de ser guardianes o salvavidas. Los otros, los peleteos, peletí, significan mensajero, un mensajero oficial, como si fuera un mensajero del rey. Y la palabra de raíz es pelet, que significa agilidad. Entonces, estos eran gente muy veloz, muy rápida, muy ágil y que tenían quizá una función también como mensajeros oficiales. Entonces eran grupos que servían a David, estos cereteos y peleteos, que aquí en Segundo de Samuel y en Primero de Reyes los veremos también mencionados algunas ocasiones para que ya los tengas considerados quiénes eran. Finalmente nos habla que los hijos de David estaban puestos por príncipes. Recuerda que príncipe en el Antiguo Testamento es jefe, principal, el que está puesto en una posición de autoridad, ¿verdad? Un jefe. Eran puestos por jefes, no especifica en qué, pero eran jefes. Muy bien, entonces David había puesto, y aquí nos da este orden en cuestiones políticas, en cuestiones militares, en cuestiones también del culto, porque habla también de los sacerdotes, había puesto en orden todo. David puso orden. Y lo que yo quiero extraer de estos versículos es que Dios es un Dios de orden. Y esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero tú y yo no somos de este mundo. Somos del reino de luz. Jesucristo nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y no podemos permanecer en las costumbres, en las reglas, en la manera de vivir del mundo. Tú y yo somos diferentes y tenemos que hacer diferencia. Y una de esas es que nosotros debemos ser gente en orden, nosotros mismos, y que pongamos las cosas en orden. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Dios. Pablo así decía, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores de Dios. Dios es un Dios de orden. Tengo cualquier cantidad de citas para comprobarte que Dios es un Dios de orden y que le gusta el orden. Pero te voy a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7, 8 citas. Porque tengo más. Job 34, 13. Repito, Job 34, 13. ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Lo pone a manera de pregunta, pero es Dios el que puso en orden todo el mundo. Recuerda que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios le puso orden. Entonces, desde la creación podemos ver que Dios es un Dios de orden. Vamos a leer otra cita, Jeremías 10, 12. Vamos allá, adelantito. Jeremías 10, 12. En Job lo preguntaba, aquí lo afirma. Jeremías 10, 12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Dios puso en orden el mundo y extendió los cielos con su sabiduría. Dios es un Dios de orden. Y ya voy a ir llegando poco a poco. Primero hablo de Dios, pero como Dios quiere también que nosotros seamos un pueblo ordenado y de orden. Joel 2:11. No sé si lo había mencionado. Doy oportunidad tantito a los que apuntan. Joel 2:11. Mira, Dios puso orden al mundo, pero también a sus huestes les pone orden. Y tú y yo somos parte de los ejércitos, de las huestes del Señor. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces Dios pone orden también a sus huestes. Vamos a leer más citas. Vamos a mencionar varias en Salmos. Hay bastante de esto también. El Salmo 37, 23. Salmo 37, 23. Ahora tú dirás, bueno, yo quiero poner en orden. ¿Cómo le hago? Pues tienes que acercarte a Dios. Él te va a ayudar a poner en orden las cosas y tú te tienes que esforzar en oír y obedecer a Dios y ir poniendo las cosas en orden. 2 versículos al respecto de esto. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, pero nosotros tenemos también que estarnos constantemente permaneciendo en ese esfuerzo de ordenarnos. ¿Por qué? Salmo 50, 23. Este es muy conocido. Salmo 50, 23.
El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios nos está llamando a ordenarnos delante de Él. Último salmo que te leo, tengo muchos. El Salmo 119. Ahí también hay varias menciones del orden de Dios. Salmo 119, 133. Dice la palabra de Dios. Salmo 119, 133. Mira cómo puedes ordenar. Ahí está, la Biblia tiene la respuesta. Es que yo no puedo, soy muy desordenado. Mira, Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Más conoces de la palabra de Dios, más ordenados van a estar tus pasos. Y no solo que la conozcas, vívela y van a estar cada día más ordenados tus pasos delante del Señor. Ordena mis pasos con tu palabra. Y finalmente vamos a leer, última cita de todas las que tengo, para que no nos vayamos muy lejos, Proverbios 21, 29. Proverbios 21, 29. Siempre en esos dos escenarios en que podemos caer, que Proverbios plantea, ¿verdad? Siempre esa antítesis. Proverbios 21, 29. El hombre impío endurece su rostro. Ponte en orden, no quiero. Ponte en orden, no, así soy yo, no voy a cambiar. Ponte en orden, no, así Dios me ama y no, me quedo duro. Dice Proverbios 21, 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Gloria a Dios. Muy bien. Dios es un Dios de orden y David puso orden. Vamos ahora al capítulo 9 y vamos a ver el 10, va a continuar, lo vamos ahorita a estudiar al final, el asunto de las conquistas y de las victorias que tuvo David. Pero hay como un paréntesis aquí muy hermoso, porque veíamos que Dios quería de nosotros justicia, juicio, pero también misericordia. Y mete Dios aquí este asunto muy hermoso también. Y leemos 2 de Samuel 9, del 1 al 13. Vamos a leer completo para tener la historia y vamos comentando después. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. David no se olvidó, leemos en estos 3 primeros versículos, David no se olvidó de su pacto con Jonatán ni de la misericordia. Vamos a recordar rápidamente, 1 de Samuel, regrésate ahí un poquito en tu Biblia, 1 de Samuel 20, del 14 al 17. Dice esta cita, 1 de Samuel 20, 14 al 17. Eso es Jonatán hablando. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera,
y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. David no se olvidó de su pacto con Jonatán, quien ya tenía un tiempo de haber muerto, ni de la misericordia. Y esta cita, tanto el contexto de 2 de Samuel 9 como lo que acabamos de leer de 1 de Samuel 20, nos da dos aspectos de la misericordia. Uno, la misericordia parte del amor. Si tú no amas, no vas a tener misericordia. Amar a Dios, amar sus mandamientos y amar al prójimo como a ti mismo. La misericordia parte del amor. Segundo aspecto que nos da estos pasajes, la misericordia es de Dios. Es algo que viene de Dios y que se manifiesta a través de nosotros. Vamos a seguir avanzando, porque tenemos mucho que comentar en este capítulo. Había un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Esto ya lo habíamos leído y te dije que guardaras esta cita por ahí en 2 de Samuel 4:4, pero por si no lo hiciste, te la vuelvo a leer. 2 de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefi-Boset. Entonces había un hijo de Jonatán lisiado de los pies, que ya habíamos leído en ese paréntesis de 2 de Samuel 4:4. ¿Y cuál es su nombre? Mefi-Boset. El nombre no es muy bonito, su traducción significa disipador de vergüenza. Mefi-Boset significa disipador de vergüenza. Pero ahorita te voy a dar un dato curioso de Mefi-Boset y sus nombres. En el versículo 4, David, encontrando un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, pregunta por si quedaba alguien de la casa de Saúl, y Siba le menciona a Mefi-Boset y le menciona en dónde está, ¿verdad? Eso ya lo leímos. David hace traer de este lugar Lodebar a Mefi-Boset, y cuando Mefi-Boset llega, ahí vemos en estos, estoy ahorita comentando versículos 4, 5 y 6, cuando Mefi-Boset llega, le hace reverencia a David y se presenta como siervo suyo. Dice que se postra sobre su rostro, le hace reverencia y más adelante dice: he aquí tu siervo, cuando David lo llama por su nombre. Es decir, que no había odio, no había rencor en Mefi-Boset. Pensando que era de la casa de Saúl y todo lo que había sucedido, pudiera haber, y más adelante vamos a ver que uno de la casa de Saúl sí está con rencor y maldice a David y le avienta piedras, pero bueno, esto ya lo estudiaremos. Y en este caso Mefi-Boset él no tenía odio ni rencor en él y demostraba un corazón lleno de humildad. Y se presenta entonces delante de David con reverencia y como siervo suyo. David, ahí en el versículo 7 especialmente, manifiesta la misericordia, que habíamos visto parte del amor y es de Dios. David manifiesta esa misericordia de Dios, es manifestada a través de él, ¿en qué? Es decir, ¿cómo se ve la misericordia? Si lo puedo decir así, ¿verdad? Obviamente, o sea, estoy tomando ese verbo en sentido figurado, pero ¿cómo se ve la misericordia? Porque a veces decimos obrar en misericordia, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo se ve la misericordia? Aquí hay 4 cosas que David manifestó en misericordia. 1, le dijo: no tengas temor. Porque obviamente pues, lo llamó el rey y era David, el enemigo de mi abuelo, ¿no? Aunque era muy amigo de mi padre, pero probablemente se acercó en esa reverencia pues con miedo delante de David. Y David primero le dice: no tengas temor. Entonces, como te dije, la misericordia parte del amor y manifiesta amor. Y aquí se manifestó a través de quitarle a él esa sensación de temor, de miedo, y darle una sensación de paz y de seguridad. Segundo, le dice: yo haré misericordia contigo por amor de tu padre. Entonces, ahí él está diciendo la misericordia que él iba a hacer, ¿verdad? Pero muchas veces, como te dije, ahí nos quedamos.
pero bueno, vamos por pasos. 2, yo haré misericordia contigo, y le dice por amor de tu padre. De nueva cuenta se confirma que la misericordia parte del amor. Amor por Dios, pero también amor por el prójimo. Y David amaba a Jonatán y había hecho una promesa y por amor la iba a cumplir. 3, entonces la misericordia ya no solo la dijo, sino la hizo. Y le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl. Todo lo que fue de Saúl, te lo voy a devolver, ahora es tuyo. Y 4, comerás para siempre en mi mesa. Vas a ser considerado como uno de mis hijos, como hijo del rey. A partir de aquí, varias veces, David y en otras citas menciona a Mefiboset como el hijo de tu señor. Así se refiere a él. Lo tomó como adoptándolo, ¿verdad? Y lo hizo parte de su casa, de su familia. La misericordia se hace, no solo se dice. En el versículo 8, una vez más, Mefiboset manifiesta humildad. Y aquí yo quiero hablar que en la misericordia hay dos caras, el que la da y el que la recibe. Cuando tú vayas a hacer misericordia, tú eres el que dé, pues hazlo por amor, hazlo sabiendo que viene de Dios y que Dios te ha bendecido para tener esa oportunidad de manifestar esa obra de misericordia, y dala soltando, ¿verdad? Es decir, libremente, no champando o no esperando algo a cambio, porque parte del amor, y el amor ágape no espera una correspondencia, es incondicional. Entonces, manifiesta cuando te toque dar misericordia, manifiéstalo con liberalidad, con amor y también con humildad, sabiendo que Dios es el que te está permitiendo que manifiestes esta misericordia. Pero la otra cara, que es la que aquí Mefiboset nos enseña, es el que la recibe. Cuando tú recibas misericordia de parte de alguien, sé humilde y reconoce lo mismo, que parte del amor, y llénate de ese amor que estás recibiendo para que tú también puedas manifestar a otros ese amor. Cuando a ti te corresponda, tú también puedas dar misericordia a otros, y reconoce que viene de Dios y sé humilde y sé agradecido. Aunque la otra parte no está esperando una correspondencia, cuando tú seas el que recibe algo, sé agradecido y sobre todo aprende ejemplo, y cuando a ti te corresponda, también sé misericordioso con otro. Porque a veces solamente queremos recibir y recibir y recibir, pero no nos gusta dar. Y debemos entender las dos caras de la misericordia. Versículo 9. David le da orden a este ex siervo de la casa de Saúl, Siba, de que Mefiboset reciba las tierras de Saúl, y de que Siba, su familia, dice que tenía 15 hijos, y sus siervos, dice que tenía 20 siervos. O sea, este Siba, aunque estaba siendo puesto en una posición de sujeción, era un siervo, tenía recursos, tenía muchos hijos y tenía muchos siervos a su cargo. Y pone a Siba, a su familia y a sus siervos a que le sirvan. David da esta orden, le dice, ustedes van a labrar sus tierras, van a almacenar sus frutos para que el hijo de tu señor, porque te digo que esa expresión la usa mucho David, tuviera pan para comer. Pero aclara, Mefiboset va a comer a la mesa del rey y de sus hijos como uno de ellos. Entonces aquí pudiera entenderse también en un doble sentido, porque ahorita más adelante entendemos que Mefiboset también tenía un hijo pequeño llamado Micaía, ahorita lo comentamos. Entonces dirías, bueno, ¿para qué le van a labrar las tierras y almacenar frutos? Porque Mefiboset iba a comer en casa de David, como un hijo suyo, como parte de su mesa. Bueno, para que la casa de Mefiboset recibiera provisión y bendición, incluyendo este pequeño llamado Micaía. Te quiero dar, antes de continuar, un dato curioso con respecto a Mefiboset, porque al estar estudiando, pues me remití a otros pasajes donde aparece este personaje, y en primer libro de las Crónicas 8:34 y 9:40, repito, primero de Crónicas 8:34 y 9:40, puedes buscarlo y revisar que estoy diciendo la verdad. Mefiboset ahí es llamado Merib Baal, porque está hablando de la casa de Saúl, de la genealogía de Saúl, y dice que Saúl tuvo por hijo a Jonatán, y Jonatán tuvo por hijo a Merib Baal, y Merib Baal a Micaía. Entonces, es este mismo personaje, es Mefiboset. Mefiboset aquí es llamado Merib Baal, y el término Merib Baal significa querellador de Baal. Querellador es alguien que contiende en oposición a,
Un querellador es alguien que tiene riña, pleito con, ¿verdad? Entonces, Merib Baal significa querellador de Baal y es un término similar al que se utiliza con, te acordarás, Gedeón, Jerobbaal, que significaba el que contiende con Baal. Y entonces pues me quedó la pregunta, porque esto está escrito en Crónicas, que fue escrito mucho después. Samuel fue escrito más cercano a los tiempos de David o en tiempos de David, pero Crónicas fue escrito mucho tiempo después. Entonces aquí ya se toma recuento quizá de cosas que en Samuel no se habían todavía vivido o considerado. ¿Se habrá convertido acaso Mefiboset en un defensor del Dios único contra la idolatría? Estilo Gedeón. Recordarán que Gedeón destruyó la imagen de Baal por la noche y todos los del pueblo querían venir a matarlo, ¿verdad? Y el papá les dijo pues que su Baal, su Dios pelee por ustedes. Y de ahí le dijeron Jerobbaal a Gedeón. Bueno, pues este Mefiboset fue conocido como Merib Baal, querellador de Baal. Y pues me surgió esta pregunta, ¿verdad? No hay evidencia en la Biblia de esto, pero el nombre nos da a entender que Mefiboset pudo haber sido de esta calidad, de este tipo, un defensor del Dios único y en contra de los Baales, en contra de la idolatría. Bueno, continúo. Versículo 11. Siba obedece la orden del rey David, aunque sí quiero comentarte que lamentablemente, eso no lo vamos a ver ahorita, pero lo estudiaremos, que tengas conciencia de esto. Siba más adelante va a engañar a David y va a aprovecharse de Mefiboset. Esto lo vamos a ver en los capítulos 16 y 19 y en el capítulo 21, pues lamentablemente por causa de que ya había David hablado algo que estudiaremos, pues David ratifica, eso es en el 19, David ratifica pues que se tienen que dividir las tierras. Bueno, ya veremos este asunto. Y del 21 más bien lo que iba a comentar es que David ahí de nueva cuenta ratifica el pacto que hizo con Jonatán a través de tener misericordia de Mefiboset y no tocarlo cuando los gabaonitas le piden la cabeza de 7 varones de la casa de Saúl. Entonces Mefiboset todavía va a aparecer un par de veces, Siba también. Y aquí en el versículo 11, aunque Siba parece muy humilde delante de David y se pone como siervo al orden del rey, finalmente va a mirar por su ventaja, por su provecho, en los capítulos 16 y 19 que ya leeremos. David le reitera que Mefiboset comerá en su mesa. En el versículo 12 nos hace este señalamiento de donde saqué todo el asunto de los nombres, que Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía, y pues esto es importante porque la misericordia de Dios a través de David no solo alcanzaría a Mefiboset, sino alcanzaría a otra generación o a generaciones posteriores, porque por esta misericordia que David está haciendo en este momento, la casa de Saúl, o más bien el nombre de Jonatán en la casa de David, porque eso fue, si tú te remontas otra vez a lo que leímos en 1 Samuel 20, le dijo que no se ha quitado mi nombre de tu casa. Entonces, el nombre de la casa de Jonatán y de la casa de Saúl, por tanto, por medio de la casa de David no fue quitado. Y tú puedes leer por esta misericordia que la casa de Saúl no desapareció. En 1 Crónicas 9, ahí puedes leer que está la genealogía de dónde viene, de dónde venía Saúl, quién era su padre, sus ancestros, y debajo de él quiénes venían, y ahí es donde está mencionado Jonatán, Merib Baal, que es Mefiboset, y este niño Micaía. Pero ahí después de Micaía vienen más descendientes, vienen todos los hijos de él. Por esta misericordia la casa de Saúl no desapareció, sino por el contrario, permaneció y hubo descendencia, ¿verdad? David cumplió su pacto, cumplió su palabra. Siempre dándonos ejemplo David. Buenos y malos. Tomemos esto bueno y seamos como él. Ya lo he hablado también, que cumplamos todo lo que prometemos delante de Dios, y también si prometes algo delante de los hombres, cúmplelo. Versículo 13, último de este capítulo. Las tierras de Saúl estaban muy probablemente en Gabaa de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Recuerda que Saúl era de Benjamín y casi todo el tiempo, aunque por las batallas y el gobierno, estuvo en Gilgal, estuvo en otros lugares, pero casi siempre vemos referencia a que Saúl estaba en Gabaa. Hasta le llamaban a la ciudad, Gabaa de Saúl. Las tierras de Saúl estaban probablemente ahí, en Gabaa, en Benjamín, de donde eran ellos, pero por eso hace aquí esta aclaración que Mefiboset se quedó en Jerusalén, porque él siempre comía a la mesa del rey. Muy bien. Y para cerrar
Hay muchos versículos que podría yo hablarte con respecto a la enseñanza de lo que es la misericordia. Creo que este contexto nos enseñó bastante, pero quiero leerte que Dios desea esto. Es algo que Dios quiere de nosotros, por encima de muchas otras cosas que ponemos primero y le damos más importancia. Es que yo tengo un ministerio, es que yo serví en el culto, es que yo canto, es que yo enseño, es que yo diezmo. Pero recuerda también, como le enseñó a los fariseos, que debemos de hacer esto, tu servicio, tu diezmo, toda la obediencia a muchas cosas de la palabra de Dios, o a todo lo que está en la palabra de Dios, pero sin olvidarnos del amor, de la misericordia, de la justicia y de la fe. Y esto lo resumo en este pasaje, Oseas 6:6, muy conocido también, Oseas 6:6, y este pasaje lo tomó Jesucristo también para enseñarles cuando lo criticaban por el día de reposo, cuando también lo criticaban por sanar enfermos, y él usaba de esta cita. O sea, no están entendiendo lo que Dios quiere, pero la base es esta, Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, seamos practicantes de la misericordia. También las bienaventuranzas en el Sermón del Monte nos enseñan esto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios. Y también, ¿verdad? En Pedro, ¿verdad? Nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Bueno, si Dios ha hecho esto con nosotros, nosotros entonces, como Dios, amemos la misericordia también. Muy bien, con esto cerramos este capítulo 9 y esta enseñanza, que tú también, pues como rey y sacerdote para Dios, sepas obrar en justicia, en equidad, en juicio, pero también en misericordia. Que no dejemos de fuera ninguna de las dos, ninguna de todas las facetas que Dios quiere en nosotros como reyes y sacerdotes para Dios. Muy bien, vamos al capítulo 10. Este capítulo es el que tiene más versículos, pero lo vamos a comentar muy breve porque pues todo el asunto de las victorias lo hemos venido tratando desde el 8. Entonces vamos en ese mismo contexto que vimos del 8, las citas que leímos, vamos a tomar este capítulo 10. Segundo de Samuel 10, del 1 al 19. Lo leemos completo y ahorita comentamos. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam
llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Muy bien, vamos a comentar, pues más bien narrar un poquito lo que está aquí escrito. Ya habíamos visto que Dios le había dado a David en el capítulo 8 victorias, en el 8:12 sobre moabitas, amonitas, filisteos, amalecitas y los de Soba, que eran sirios. Y mencionaba yo de los amonitas. Bueno, aquí vamos a ver este asunto de los amonitas y aparecen una vez más, como te dije, ahora van a ser muy recurrentes en las historias, los sirios. El rey de los hijos de Amón, está mencionado ahí en el 2, era Nahás. No tengo certeza yo, por los años transcurridos, pudiera ser que sea el mismo Nahás de 1 de Samuel 11, cuando Saúl en su primer año de reinado derrota a los amonitas, y a este Nahás que había venido a amenazar a los de Jabes Galad, y Saúl, tomado del espíritu, junta a todo Israel para que salgan a defender a esta ciudad, y ahí se llamaba Nahás amonita, era el rey de los amonitas. No sé si es el mismo Nahás, si fuera pues ya era un hombre muy grande de edad, ya habían transcurrido muchos años, o fuera un descendiente de mismo nombre, que eso era común también. Como sea, este era un rey Nahás, y dice que este rey murió y reinó en su lugar Hanún, su hijo. El versículo 2 nos enseña que en algún momento, que no está narrado en las escrituras, este Nahás había tenido misericordia de David. Ahí estamos, versículos 2 y 3, para que vayas ubicando eso. Narra que este Nahás había tenido misericordia de David. No tenemos en particular la narración de cómo sucedió esto, pero si aquí está escrito, así fue. En algún momento alguien tuvo misericordia de David, y ahora David, como te dije, él estuvo primero en la parte del que recibe, pero ahora él en la parte del que podía manifestar misericordia, darla, dice que lo va a hacer. David envía siervos a consolar a Hanún por la muerte de su padre, pero dice aquí que los hijos de Amón, recordarás como los filisteos que sospechaban de David, pues aquí los hijos de Amón creen que David no había enviado mensajeros, siervos, a consolar a Hanún, sino que los había enviado en esencia a espiar para destruir su ciudad. Hanún lamentablemente los escucha y dice el versículo 4 que humilla a los siervos de David, los rapa, les corta la mitad de las barbas y descubre sus nalgas, rasga sus ropas y así los envía, los despide. Estos hombres se fueron sumamente avergonzados, al grado que David, pues cuando no llegan a Jerusalén con él, pues los manda a buscar, por lo que entendemos los encuentra en Jericó. Y estos hombres dice que estaban extremadamente avergonzados. David se entera de lo sucedido y le dice a estos siervos que se queden allí en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba, y entonces volvieran a Jerusalén con él. Pero pues había sido una afrenta, había sido, aunque estos hombres directamente fueron avergonzados, en realidad era a David a quien estaban queriendo avergonzar, humillar, y esa misericordia que David había querido manifestar, pues la estaban rechazando. Y estaban aún, vamos a ver, no solo ofendiendo a David y a Israel, sino pues queriendo entrar en conflicto con ellos. Porque dice el versículo 6 que los hijos de Amón, viendo que se habían vuelto odiosos a David, fíjate, a veces hacemos algo mal y en lugar de decir, híjole, creo que la regué, mejor me disculpo, cambio de actitud, permanecemos, como se dice aquí en México, como dicen, montado en su macho, y prefieres volverte odioso con tal de tener tú la razón. Esto se llama arrogancia. Y en lugar de cambiar tu actitud, y ellos no cambiaron, y dice que los hijos de Amón se habían vuelto odiosos a David, y viendo que se habían vuelto odiosos a David, entonces toman a sueldo a los sirios, o sea, los contratan, les pagan de Bet Rehob,
Y de Soba, otra vez, va a aparecer aquí nuestro amigo rey de Soba, Hadad Ezer. Y otra ciudad siria que está aquí mencionada, Bet Rehob, les pagan, los toman a sueldo. Y otros más, dice el rey de Maaca y el rey de Istop. Todos estos lugares, Maaca, Istop, eran reinos en esta parte norte que hablábamos de Siria, después del río Éufrates. Pero todo lo que habíamos mencionado al principio era del lado de la tierra prometida, en donde estaban las demás tribus, no las tres primeras. Recordarás que las tres primeras tribus se pusieron al oriente, ¿verdad? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al lado oriente del Jordán, y las demás tribus, la media tribu de Manasés y las demás tribus se pusieron al lado occidental. Bueno, lo que habíamos visto ahorita de inicio en el capítulo 8 era del lado occidental, norte, después del río Éufrates. Esto se va un poquito más lejos, porque esta es la parte norte, que también era estos reinos de Siria, pero del otro lado del Jordán, es decir, al norte de la media tribu de Manasés, más arriba de donde estaban ellos. Era la parte norte, pero del otro lado del Jordán. Estos eran ya lugares más lejanos todavía, pero habían venido desde allá a juntarse, estos de Bet Rehob, de Soba, de Maaca y de Istop, a pelear por contrato en este caso, aunque yo creo que querían también pelear con Israel, a pelear contra David y contra Israel. Ahora, dice en el versículo 7, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército. Las otras batallas, y este detalle lo menciono porque va a ser importante para nosotros, en la próxima clase, en el capítulo 11. Es la primera vez que leemos, y pareciera que no tiene importancia, pero va a tener mucha, que David no es el que sale a la batalla, sino es Joab el que es enviado por David para salir a la batalla. En el capítulo 11, seguro algunos ya voltearon ahí a ver sus ojitos, dice otra vez que David envió a Joab, ¿verdad? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab. Pero no es la primera vez, aquí está mencionado, no es David el que sale, sino manda a Joab con todo el ejército de los valientes. Ojalá tuviéramos tiempo de comentar todas las cosas que están, sobre todo en crónicas narradas, de estos valientes, tremendos todas las cosas que hacían, que por mano de uno solo mataban cientos de hombres, peleaban con osos, destrozaban leones. No, bueno, era un ejército tremendo el que Dios le dio a David. No solo eran valientes de que le entraban, sino tenían habilidades, capacidades tremendas para la guerra, para la batalla, y no había quien se le pudiera poner al ejército de Israel, pero era Dios el que había dado todos estos regalos. Pero bueno, importante entonces, no salió David, sino dice, envió a Joab con el ejército de los valientes. En el versículo 8 dice que los de Amón se pusieron a la puerta, es decir, cerca de la ciudad o de las guarniciones, y todos los demás, los que estaban a sueldo, los sirios, se quedaron en el campo. Entonces tomaron posiciones para batalla diferentes, los de Amón más cerca y los demás en el campo un poco más lejos. En el versículo 9, Joab, que fue el que estaba, digamos, encabezando esta batalla del lado de Israel, observa que pues le habían quedado enemigos al frente y detrás por estas posiciones que habían tomado Amón y los de Soba y todos los sirios que habían ido ahí. Y entonces Joab toma esta estrategia de dividir al ejército. Él toma a los escogidos, es decir, a los más valientes, a los mejores para el pleito. Quizá eran menos en número, pero eran más poderosos para la batalla. Toma a los escogidos de Israel y él se queda a pelear contra los sirios, es decir, Joab se va hacia el campo a pelear contra los sirios. Y en el versículo 10 dice que el resto del ejército se lo entrega a Abisai, su hermano. Recordarás estos tres hijos de Sarbia que ya habíamos comentado, Joab, Abisai y la Gacela que ya murió, y las venganzas que ellos habían hecho por todo esto con Abner. Bueno, todo eso ya lo vimos. Abisai, su hermano, que siempre salía con él a la guerra, ahí estaba, y el resto del ejército se lo entrega a Abisai, y Abisai se alinea contra los amonitas, es decir, ellos se quedan ahí a la puerta para pelear contra ellos. Pero es una estrategia muy, muy interesante, muy inteligente, porque en el versículo 11 entendemos que lo que hacen es no irse a pelear cada uno por separado, sino se ponen espalda con espalda, es decir,
ya tenemos enemigo enfrente y atrás, ya nos rodearon, nos ponemos espalda con espalda. Si alguno necesita ayuda, el otro se tiene que volver a ayudarle. Si yo estoy teniendo problemas con los sirios, te vuelves y me ayudas, le dijo Joab. Y si tú tienes problemas con los amonitas, yo me vuelvo y te ayudo. Y entonces nos fortalecemos unos a otros, ¿verdad? Esto es hoy sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es espiritual. Y debemos tener este principio en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos aprender a pelear juntos y a cuidarnos las espaldas, ¿verdad? A veces cada quien está luchando por aparte. Tomamos el ejemplo quizá de la oración. Uno está orando por allá, sus motivos que están en su corazón y en sus labios. Otro está por acá, orando sus motivos y lo que sale de sus labios, ¿verdad? Y no estamos orando unos por otros, no nos estamos cuidando unos a otros. Debemos estar en el asunto espiritual, en la oración, en el ayuno, en la guerra espiritual propia, cuidarnos unos a otros las espaldas y decir, yo estoy orando por ti y tú estás orando por mí. Y si en algún punto te ataca a ti el enemigo, pues yo estoy ahí también para ayudarte. Y si en algún punto a mí me ataca, pues tú estés ahí para ayudarme, ¿verdad? Ojalá así actuáramos como ejército de Jesucristo, como valientes de Jesucristo. Esta es una buena estrategia para cuidarnos de los ataques del enemigo. Y en el versículo 12, Joab le dice, pues vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes, dice, esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo, dice, pero declara dos cosas que a mí se me hace importante. Dice, el pueblo y las ciudades que estamos defendiendo son de Dios. En este caso, David no había salido a la batalla con ellos. Y aunque Dios les iba a dar victoria, porque Dios estaba con Israel por amor a David su siervo, David no estaba aquí y habíamos leído que Dios le había dado a David victoria donde quiera que él fuera, pero aquí David no había ido. Y entonces Joab, hemos estudiado muchas cosas incorrectas en Joab, pero si encontramos también alguna virtud, pues hay que resaltarla. Y para mí esto fue una virtud, porque él primero le dice, hay que ser esforzados, valientes, y entender que el pueblo y las ciudades que estamos defendiendo son de Dios. O Dios nos las ha dado, tenemos esto por Dios. Y dos, que Jehová hará lo que a él bien le pareciera, poniéndose en un sentido, quizá no con la fe la entrega de David, pero poniendo en un sentido las cosas en las manos de Dios, que Dios haga lo que a él bien le parezca. Nosotros tomamos esta estrategia porque Dios nos ha dado sabiduría para la guerra, pero que pues sea Dios el que obre finalmente en esto. Me parece algo bueno en el caso de Joab en este caso y más en la ausencia de David. En el versículo 13, pues muy fácilmente, los sirios huyen de delante de Joab. No nos narra mucho qué pasó en la batalla, sino sencillamente que cuando vieron los sirios que estaban siendo derrotados, y que, bueno, ni siquiera habla de derrota, eso es hasta el 15, dice, cuando se acercó Joab para pelear, no nos habla específicamente de la batalla, dice, ellos huyeron delante de él, quizá una obra de Dios también, como ha sido en otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? De atemorizar a los enemigos delante del ejército. Como sea, los sirios deciden huir. No nos pagaron lo suficiente como para quedarnos en este asunto. Ahí viene Joab con los valientes. ¿Saben qué? Mejor vámonos. Y Dios puso temor en ellos, me imagino yo, y se fueron. En el versículo 14, al ver esto, que los sirios huyen, los de Amón, pues también huyen. Ahora ellos huyen de Abisai y dice que se refugian en la ciudad. Y Joab, viendo pues que todos corrieron, los sirios se echaron a correr más allá para el campo y los de Amón se metieron a una de las ciudades ahí a resguardarse. Pues entonces Joab regresa a Jerusalén. Ganaron, muy fácil o relativamente fácil esta batalla. Pero ante la insistencia y el orgullo de estos pueblos, el versículo 15 dice que los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se vuelven a reunir. Entonces se alejan, juntan sus fuerzas otra vez, se vuelven a reunir. Habíamos visto que había entrado este pleito Bet-Rehob, Soba, Maaca y Stob, y entonces pues aparece aquí de nueva cuenta, mencionado por nombre, aunque sabemos que era el rey de Soba, este famoso rey que ya lleva aquí un rato peleando con David y con Israel. Hadadezer, el rey de Soba, entra en escena y dice que sale con los sirios al otro lado del Éufrates, es decir, se trae más gente del norte, del otro lado del Éufrates. Insisto que esta batalla era más lejos. Israel estaba, el ejército de Israel estaba lejos, digamos, de sus ciudades, de los lugares donde estaba acostumbrado a pelear o que pudiera más rápidamente recibir más gente o provisiones.
estaban lejos. Y dice que este rey Hadadezer no solo junta a los que estaban ahí ya con él, sino trae más gente del otro lado del Éufrates y presentan aquí alguna importancia de haber tenido o fama a un tal Sobac por general, como diciendo, no, con este general ahora sí van a ver alguna fama de haber tenido que fue mencionado. Versículo 17, David reúne a Israel. Ahí sí leemos, ¿dónde está? Sí, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, ¿ok? Y pasando el Jordán vino a Elam. Esto es otro momento. Entonces, de acuerdo a lo que había mencionado anteriormente, aquí David aparece. Dice, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Helam y los sirios se pusieron en orden de batalla, pero ahora sí, ¿contra quién dice? Contra David y pelearon contra él. No dejo de darle importancia al hecho de lo que mencioné anteriormente, porque en el próximo capítulo, no quiero quemar nada, veremos que el hecho que David no saliera tuvo un peso en lo que sucedió o en lo que David decidió hacer. Bueno, pero en este caso entonces es dada aviso a David y reúne a todo Israel y otra vez pasa el Jordán hacia el lado oriental y viene a este lugar, Helam. Este lugar Helam es una región de Galad. Seguimos hablando entonces de ese lado oriental, norte, lejos de Jerusalén, muy lejos. Y dice que los sirios a partir de aquí entran en batalla contra ellos, contra David y contra el ejército de Israel. Y entonces el 18 narra que los sirios de nueva cuenta huyen delante de Israel. Y a diferencia de lo que habíamos leído arriba con Joab, que pues se entiende que ganaron y que habían huido, que habían sido derrotados, aquí sí habla de una mortandad muy grande que se hizo. Cuando los sirios huyen es porque David ya había matado por miles. Dice aquí, imagínate nada más 700 carros y los carros tenían 2 o 4 personas subidas y 40,000 hombres de a caballo. Es una batalla tremenda, enorme. Imagínate una batalla donde 40,000 hombres van a caballo y son derrotados. Y esos son los que fueron derrotados, o sea, había más. Y dice que ahí también hirió a David a este general que alguna fama tenía, Sobac, general del ejército, quien murió allí. Ahí se acabó rápidamente la historia de este Sobac. Versículo 19, y ya con esto terminamos este capítulo. Había, entendemos en el contexto de este versículo 19, había otros reyes ayudando a Hadadezer. Ya habíamos visto que el rey de Maaca, pero probablemente había más, porque te recuerdo que Siria era una coalición de ciudades y reinos. Entonces el 19 nos da a entender que había otros reyes ayudando a Hadadezer, los cuales, viendo la gran derrota que esta coalición había tenido, mejor, a diferencia de los de Soba de Hadadezer, que se habían replegado y habían otra vez juntado fuerzas, ellos mejor deciden hacer la paz con Israel y volverse sus siervos. Desde el 8 habíamos visto cómo otras naciones habían quedado como tributarias y siervos, pero los sirios y en particular Hadadezer, porque Damasco ya había quedado como tributario, pero Soba no, y Soba había sido insistente en pelear con Israel, pero todos estos demás reyes que ayudaban a Hadadezer, viendo la derrota, pues dicen, no más, buscan la paz con Israel, con David, y dice que se vuelven sus siervos, le sirvieron. Y a partir de aquí nos da esa anotación final, que los sirios, aunque les pagaran, ya no ayudaron a los hijos de Amón. Entonces queda controlada también esa parte norte oriental de Israel, esos límites arriba de los territorios de Galad, de Manasés, queda digamos también en control. Entonces ya estaba David pues teniendo control, guarniciones al norte, hacia donde estaba Siria, Damasco, guarniciones también, ya habíamos visto hacia el sur, con Edom, con Moab, había sometido a los filisteos hacia el occidente. Si tú vieras algún mapa que tengas ahí en tu Biblia, puedes ver muy claramente los territorios donde está, siempre poniendo al centro el río Jordán, al sur del río Jordán pues es el Mar Muerto, al norte es el Mar de Galilea, y tienes la parte oriental donde están esas 3 tribus que te mencioné, Rubén, Gad, Manasés, y del otro lado está el resto de Israel y Judá al sur. Y si tú ves ese mapita puedes ver pues que los filisteos estaban pegados a Judá y a Dan hacia la costa, ciudades como Asdod, Ascalón, Gaza. De ese lado, pegado al Mediterráneo al norte, estaba otro pueblo que aparecerán también en algunas ocasiones, los fenicios, sus ciudades ahí cercanas eran Tiro, Sidón,
y al otro lado del río Jordán y hacia el norte del río Éufrates, pues aparece Siria precisamente. Hacia el lado oriental central está Amón, un poquito más al sur de Amón, Moab, y más al sur, hacia allá, hacia el desierto, estaban los de Edom. Entonces, bueno, pero seguramente tu Biblia tiene algún mapita por ahí que te pueda ayudar con esto. Bueno, finalmente, para terminar esta clase, porque ya habíamos comentado mucho con respecto a las victorias, quién da las victorias, el asunto de la fama, el asunto de ser esforzados, valientes. Entonces no quiero añadir en este capítulo más. Y solamente pues te quiero leer, hay muchos salmos de David que expresan las victorias de Dios y cómo Dios es su ayudador y cómo Dios, cuando David venía y estaban rodeados de enemigos y de ejércitos y de gente que lo quería destruir y que quería que cayera, él depositaba su confianza en Dios, él buscaba a Dios, se metía a consultar a Dios en todo, a estar en comunión con él, a entrar a su presencia, y Dios le daba la victoria. Hay muchos salmos al respecto, pero te voy a leer completo porque usualmente leemos solo los primeros versículos o los últimos, el Salmo 27, y con esto voy a terminar la clase. Y dice la palabra de Dios, y es un salmo de David, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27. Con esto terminamos la clase del día de hoy y vamos a dejar de tarea los capítulos 11 y 12. Y pues bueno, no adelanto nada, es el asunto de David y Betsabé, mujer de Urías Eteo, y después la amonestación de parte de Dios a través del profeta Natán. Ya lo estudiaremos, capítulos 11 y 12 quedan de tarea. Vamos al aprendizaje de los textos. Estamos en Isaías y tenemos por aprendizaje esta semana en Isaías 43, versículos 1 de la parte B, donde dice no temas, al 3 parte A, donde dice soy tu Salvador. Y si alguien aprendió de más, gloria a Dios, es de bendición para tu vida. Aprendemos, ponte de pie por favor y repetimos todos juntos estas palabras que Dios nos habla a nosotros. Isaías 43, 1b al 3a. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, 1b al 3a. Amén. Gracias, Señor. Repasamos también la cita de Isaías 1, 16 y 17 que ya hemos aprendido. Todos juntos.
Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 16 y 17. La nueva cita de aprendizaje también está en Isaías y nos vamos a Isaías 49, 13. Isaías 49, 13, gloria a Dios. Esta es nuestra cita nueva y lee conmigo por favor Isaías 49, 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49, 13, como muchas citas de Isaías, que incluyen salmos, que incluyen alabanzas a Dios, y aquí la creación se une a la alabanza a Dios, el cielo, la tierra, los montes, por la obra que Dios ha hecho en medio de nosotros, porque a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, Jehová ha consolado a su pueblo y ha tenido misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Por eso aprendemos esta cita, Isaías 49, 13. Muy bien, ya están entonces las dos tareas, segundo de Samuel 11 y 12, y de aprendizaje Isaías 49, 13, y el repaso Isaías 43, 1b al 3a. Que Dios te bendiga. Gracias Dios por tu bendita palabra y seguimos en este esfuerzo, en este deseo de que la palabra de Dios sea la que llene y transforme nuestras vidas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor sea contigo. Amén.